y con José Luis Fernández, director del Servicio de Inteligencia. Confesión del propio presentador de televisión, pero ¿por qué un tema sensible sí, pero no de seguridad nacional se abordaría con la cabeza de la inteligencia nacional? Le pregunté al señor José Luis Fernández y me dijo que lo estaban apoyando. Henry Shimabukuro apoyaba a Pedro Castillo en ese momento. Cuenta que Hurtado visitó la DINI semanas antes de la ceremonia en Palacio de Gobierno y su entonces titular recibió al presentador con interés. Para limpiar un poco su imagen, que lo estaban invitando a su canal de televisión y que le habían asignado un presupuesto al señor Andrés Hurtado. La DINI fue usada como caja chica según un colaborador eficaz a través de códigos secretos. Se pagó a Vladimir Cerrón y a Richard Rojas como si fueran agentes encubiertos entre 20.000 y 40.000 soles mensuales. Y al parecer, según Shimabukuro, a Hurtado también. Durante unos 3-4 meses aproximadamente, sí. ¿Sabemos el monto aproximado? Y yo creo que también podría ir por ese rango, entre 50.000 soles mensuales. Según Shimabukuro, Hurtado desde meses antes buscaba con diferentes contactos llegar al expresidente. En febrero de ese año se dio una llamada a su programa de televisión. El nexo habría sido Fernández. Las noticias vinculadas, o digamos la polémica que rodea a Andrés Hurtado, va desde sus vínculos con personajes cuestionados, como, Vaticano en su momento, el narcotraficante más peligroso de nuestro país, hasta empresarios que se dedicarían a la exportación de oro de procedencia ilegal por lo menos, o informal por lo menos, irregular. Pero también se habla mucho, lo hemos venido tocando aquí en el noticiero, todos estos vínculos con el poder que sorprenden. ¿Cuál era el poder realmente que tenía Andrés Hurtado para acercarse a fiscales, a candidatos a la presidencia, a alcaldes, a presidentes inclusive? Lo que vamos a contarles a continuación es una nota, está resumido en una nota que también hemos preparado para ustedes sobre lo que ha dicho Henry Shimabukuro, un ex asesor en la sombra, era parte de este grupo de personas que asesoraba al expresidente Pedro Castillo y que ha contado detalles desconocidos de una relación entre Andrés Hurtado y el ex jefe, nada menos que de la Dirección de Inteligencia Nacional. Un supuesto pago a Chibolín desde la caja de la Dirección de Inteligencia. ¿Cómo así? Esta es la nota. El cheque. Aquel día, el cheque fue el protagonista de una más que cuestionable puesta en escena. 1.180 millones de dólares para todos ustedes. Toda una parafernalia y en juego sentimientos y esperanzas de los más vulnerables, los pacientes con cáncer, pero sobre todo los niños con esa enfermedad. Más de 4.100 millones de soles que se ofrecieron pero nunca se donaron, que salieron de un sueño según Andrés Hurtado y que tuvo eco en la cúspide del poder. De Ancas, de Huaraz, de Pasco. Ya no tienen que venir a la avenida Primavera, neoplásicas. Todo eso se lo conté al jefe de la DINI, a José Luis Fernández, y al señor presidente Castillo. Era mayo de 2022, semanas antes todo se cocinaba a fuego lento. Yo estuve en Palacio de Gobierno, me reuní con el presidente y con José Luis Fernández, director del Servicio de Inteligencia. Confesión del propio presentador de televisión, pero ¿por qué un tema sensible sí, pero no de seguridad nacional se abordaría con la cabeza de la inteligencia nacional? Le pregunté al señor José Luis Fernández y me dijo que lo estaban apoyando. Henry Shimabukuro apoyaba a Pedro Castillo en ese momento. Cuenta que Hurtado visitó la DINI semanas antes de la ceremonia en Palacio de Gobierno y su entonces titular recibió al presentador con interés. Para limpiar un poco su imagen, que lo estaban invitando a su canal de televisión y que le habían asignado un presupuesto al señor Andrés Hurtado. La DINI fue usada como caja chica según un colaborador eficaz a través de códigos secretos. Se pagó a Vladimir Cerrón y a Richard Rojas como si fueran agentes encubiertos entre 20.000 y 40.000 soles mensuales. Y al parecer, según Shimabukuro, a Hurtado también. Durante unos 3-4 meses aproximadamente, sí. ¿Sabemos el monto aproximado? Y yo creo que también podría ir por ese rango, entre 50.000 soles mensuales. Según Shimabukuro, Hurtado desde meses antes buscaba con diferentes contactos llegar al expresidente. En febrero de ese año se dio una llamada a su programa de televisión. El nexo habría sido Fernández. El señor Andrés Hurtado le había presentado a muchas personas muy poderosas en el tema del Poder Judicial y de la Fiscalía, al señor José Luis Fernández. Lo estaba invitando en su programa para hablar sobre el tema de inteligencia. Una relación en la que al parecer todos ganaban. Fíjese cuántas veces ha ido a su canal del señor Andrés Hurtado a hablar del servicio de inteligencia, de lo bien que están haciendo, las funciones, los trabajos, cuando el nombre lo dice, ¿no? Servicio de inteligencia, sin embargo no es para divulgar ni para difundir. Un nexo que al parecer a veces iba más allá de lo laboral, si se le puede llamar así. Asistían a un pliego, un departamento en Miraflores, donde iban amigos y amigas del señor Andrés Hurtado. Solo ellos no lo saben, ¿no? Ya ustedes saben quién andaba el señor Andrés Hurtado.
Ministerio Público, presumiblemente el Poder Judicial, Palacio de Gobierno, la DINI, parte de las instituciones hasta donde al parecer llegaron los tentáculos de Andrés Hurtado. A ver, lo que sabemos es que estas supuestas reuniones, en palabras del señor Chimabukuro, por supuesto que será responsable de lo que acaba de decir, se habían producido antes de esta ceremonia de los niños con cáncer. Este espectáculo que se montó, donde al parecer se estaba ofreciendo un monto de dinero para ayudar en el tratamiento de estos niños, algo que finalmente fue únicamente un espectáculo para las cámaras. Cuando uno examina la historia de Andrés Hurtado, uno dice, ok, tener un espacio en televisión podría darle algún poder, pero, caramba, llegar tan fácilmente a los presidentes de la República, al asesor, al director del Servicio de Inteligencia, ¿qué capacidad? Un personaje al mismo tiempo vinculado, que ya para entonces, durante el gobierno de Pedro Castillo, era el representante legal, el apoderado de Demetrio Chávez Peñarrera. ¿De qué estamos hablando? El señor Andrés Hurtado, además eres un investigador acucioso. ¿Qué entiendes tú, o a partir de las conversaciones que has tenido y de los datos que recogiste en el libro sobre la biografía de Vaticano, por dónde explicarías tú esta relación de confianza? ¿Qué explicaría al punto de que hoy por hoy Hurtado, sabemos, es el apoderado legal y puede disponer de los bienes de un narcotraficante condenado? Bueno, Mávila, en realidad yo entrevisté a Vaticano durante año y medio aproximadamente en penal de Castro y tratando de reconstruir un poco toda su trayectoria. También conversé con otras, estaba sacando cuentas, aproximadamente 77, 78 personas, entre ellas Andrés Hurtado. Andrés Hurtado era una persona que estuvo muy cerca de Vaticano, por lo menos en ese momento. Él tenía, incluso fue interrogado por la policía, por la Dinandro, su entonces esposa Marilu Montiel y otras figuras de la farándula como Susan León, Susy Díaz, fueron llevadas, digamos, a la Dinandro y se les sometió a una serie de interrogatorios. ¿Qué cosa me dijo Andrés Hurtado en su momento? Primero, que él no conocía las actividades de Vaticano, que se presentó en todo momento como el empresario Camilo Ferrer Picasso, un empresario cafetero, y que fue contratado, digamos, para realizar eventos llevando artistas a los lugares donde precisamente Vaticano operaba. Algo que fue corroborado también por el propio Vaticano durante las entrevistas que yo le realicé. O sea, le realicé las entrevistas de manera separada. Claro. Ahora, sí, yo quería, perdóname la interrupción, Hugo, lo que el libro de cuándo data, es decir, ¿cuándo escribes tú la biografía? Mira, comencé a escribirla entre el 2009 y 2010 y sale publicado en 2011. Eso quiere decir, ¿no?, que para tú entrevistar en su momento a Demetrio Chávez Peñarrera no pasas por el filtro, no era todavía una suerte de representante, Andrés Hurtado, de Vaticano, pero entiendo que también había la intención de llevar esta historia a la pantalla a través de una serie. En algún momento Vaticano hablaba de que había que conversar con Andrés Hurtado para llegar a algún tipo de acuerdo, para que lo representara en las negociaciones para esto, tanto para el libro como para la serie sobre su vida que se había pensado hacer.